Aquí empezamos y lo hacemos contándoles que 4 fallecidos y múltiples heridos deja el accidente de un bus en la vía Cuenca-Loja esta mañana. Iván Rodríguez se trasladó a ese punto de la provincia de La Suay para darnos más detalles. Hola, Iván. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fatal accidente de tránsito se registró pasada las 8 de la mañana de este viernes en el kilómetro 84 de la vía Cuenca-Loja. Se trata del volcamiento de un bus particular con una comitiva deportiva de taekwondo de la Federación Deportiva de Loja que se dirigía a una competencia en Cuenca. Al momento, lamentablemente, existen 4 personas fallecidas. Que sabemos es que es de la Federación Deportiva de la provincia de Loja y pues son la mayor parte jóvenes, niños de 10, 12, 16 años y también personas adultas. ¿Cuántos fallecidos? Hasta el momento tenemos 4 fallecidos aquí en la escena. El bus, que al parecer perdió los frenos luego de volcar, quedó en medio del río San Felipe de Oña, como podemos observar en las imágenes, dejando también múltiples personas heridas que han sido trasladadas a hospitales de Oña, Saraguro y Cuenca. Hubieron 2 heridos críticos, pues quienes fueron trasladados al centro de salud y creo que supuestamente tenían que ser trasladados a la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son las edades más o menos Bueno, las edades tenemos de los fallecidos aquí, tenemos dos menores de edad y 2 adultos. ¿Y de los heridos? Y los heridos que fueron trasladados pues al centro de salud de Oña, pues tenemos más o menos, creo que 3 niños, el resto son adultos. Como escuchamos, existen pacientes lamentablemente en estado crítico, por lo que en las próximas horas el número de fallecidos podría incrementarse. Es lo que les podemos informar a esta hora desde el Cantón Oña, límites con la provincia de Loja. Vuelvo a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Iván. Muchísimas gracias. Nos solidarizamos con estas familias. Ahora les contamos que a las 3 de la tarde está previsto que el Tribunal de la Corte Nacional se pronuncie sobre el habeas corpus con el que el ex vicepresidente Jorge Glas busca recuperar su libertad. Mientras tanto, desde el mediodía se vincula a más personas al caso Reconstrucción de Manabí. Nuestra compañera Daniela Valencia nos tiene la información desde la Corte Nacional. Dani. Buenas tardes, compañeras. Así es, desde el mediodía la Fiscalía vincula a 6 personas más a este proceso por peculado denominado caso Reconstrucción de Manabí. Estas 6 personas son exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Constan entre ellos ex subsecretarios de Obras Públicas, también el exdirector del CERCOP, el exdirector de Inmobiliario y también exministros de Transporte y Obras Públicas, entre ellos Walter Solís. Estos 6 procesados se suman a 3 más que fueron implicados inicialmente, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas. Recordemos que según Fiscalía se investiga un desfalco de 365 millones de dólares que fueron recaudados para las víctimas del terremoto de 2016. Como lo decíamos, en este proceso está el ex vicepresidente Jorge Glas, quien además está a la espera a las 3 de la tarde de la resolución del recurso de habeas corpus con el que espera salir en libertad. Nosotros les hemos preparado un reportaje respecto a esta audiencia que se extendió hasta horas de la madrugada. Veamos. Con plantones a favor y en contra de la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas, fue como se desarrolló a partir de las 5 de la tarde de este jueves la audiencia de habeas corpus con la que espera recuperar su libertad. La diligencia se extendió hasta las 4 de la mañana de este viernes, pues allí tanto representantes del gobierno como simpatizantes de Glas expusieron sus argumentos respecto a la detención que se realizó al interior de la Embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril. Aunque la defensa del exfuncionario centró sus argumentos en que la detención fue ilegal y arbitraria, autoridades recordaron que Glas cuenta con 2 sentencias ejecutoriadas de 6 y 8 años. Y aunque se benefició con la unificación de condenas y una medida cautelar dictada por el juez detenido en el caso Metástasis Emerson Curipayo, esta última quedó sin validez. La suscrita jueza dispuso la localización y captura del ciudadano Glas Espinel Jorge David con el objeto de que cumpla la diferencia de la pena única impuesta, 2 años, 11 meses, 15 días. Por otro lado, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien compareció vía telemática, se refirió a que las causas penales en contra de Jorge Glas han estado lejos de ser políticas. Por el contrario, se han relacionado con delitos en contra de la administración pública del Estado. Dijo que se ha beneficiado de la actividad delincuencial que se ha enquistado en el sistema de justicia. Glas Espinel ha venido siendo procesado desde 2017. Este es un individuo de los muchos que han desestabilizado el Ecuador
y han impedido una gobernanza ética y seria en este país. Bajo el mismo argumento de vulneración de derechos por una supuesta intromisión violenta a la sede diplomática, la defensa de Glass solicitó que se declare como arbitraria la detención, además de medidas de reparación. Se ordene que sea trasladado hacia la misión diplomática del Estado de México más cercana a este país. Glass cumple con la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí en la prisión conocida como La Roca. Esta tarde se conocerá si se beneficia nuevamente de uno de esos recursos constitucionales. Y como ya lo veíamos, a las 3 de la tarde se espera esta resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y también Adrián Rojas. Ellos determinarán si aceptan o no este recurso de habeas corpus con el que el ex vicepresidente Jorge Glass espera regresar a la libertad. No obstante, recordemos además que las autoridades esperan que se dicte la prisión preventiva, que se mantenga para que él pueda encarar a la justicia y enfrentar este nuevo proceso en su contra, es decir, el caso Reconstrucción de Manabí, con el que podría tener una nueva sentencia de 5 a 13 años. Es lo que les podemos contar hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Buena tarde. Buenas tardes también para ti, Dani. Muchísimas gracias. Mientras públicamente prometía transformar el sistema de justicia, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, trabajaba en sabotearla en favor de Rafael Correa y Jorge Glass. Así lo reveló Alex Palacios, hombre de confianza de Terán, quien ha decidido cooperar con la justicia. Tenía aspiraciones presidenciales, quería llegar a Carondelet y para eso usaría su cargo como plataforma electoral. Lo dijo en la Corte Nacional de Justicia Alex Palacios, otrora hombre de entera confianza de Wilman Terán. Llegó a presidir el Consejo de la Judicatura en febrero de 2023 y ahora sus entonces altas aspiraciones concuerdan con lo que desde el organismo se empezaba a hacer, una oda a su imagen. Entre los audiovisuales que se compartieron entonces consta este, de una visita de Terán a su natal Santo Domingo. Detrás del micrófono y del atril decía cosas como que venía de las estrellas. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Yo nací en esta tierra. Aquí Santo Domingo es el universo en el Ecuador. Y prometía que sería el encargado de una transformación en el sistema de justicia. Eso decía, en medio de otras cosas más. Basta soñar y creer y vivir en lo que se cree para construir y transformar el universo. Pero mientras ofrecía esto, hoy se sabe de boca de quien incluso llevaba sus celulares y cuentas bancarias, que Terán transformó oficinas en cuartos de guerra, desde donde se planificaban ilícitos según Palacios. Y el presidente Wilman Terán tenía un equipo que iban negociando todos los cargos en las provincias. $10,000 de una secretaría, $5,000 de ayudantes judiciales, cantidades altas de dinero. Él reveló que fue Terán quien escribió la resolución judicial con la que el juez Emerson Curipayo de Santo Domingo liberó al sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Ante las cámaras y micrófonos, Terán llamaba a creer en la justicia. Invito a confiar y creer en el derecho. Pero en reuniones con Javier Muñoz acordaba hacer gestiones para echar abajo el caso Sobornos, acomodando jueces e incluso sacando a la fiscal Diana Salazar del camino. Y a través de una aplicación llamada Wire se comunicaba con el señor Correa. ¿Y qué le escuchó? Que hablaban que ellos iban a encargar de hacer todas las gestiones para poder favorecer con ese recurso de revisión. Debía ser presidente del Consejo de la Judicatura hasta enero de 2025, pero renunció antes para defenderse en los casos Independencia Judicial y Metástasis. Hermanas y hermanos, donde quiera que vaya, van conmigo. Hoy está en la cárcel de máxima seguridad La Roca, lejos de sueños presidenciales y caminos de estrellas. Funcionarios de la Judicatura que trabajaron directamente con el expresidente del organismo, Wilman Terán, siguen en nómina y su anunciada desvinculación no ha sido efectiva. Personal que ha sido vinculado a las supuestas irregularidades dentro de la entidad aún son parte fundamental de ella. Fueron parte del concurso para jueces nacionales abiertamente irregular y que al final quedó nulo. Unos están procesados en el caso obstrucción a la justicia y otros mencionados como supuestos operadores de Wilman Terán. Ahora preso y procesado además en el caso Metástasis. Pero sí, unos han ingresado y otros siguen en la nómina de la Judicatura contra toda previsión.
Es, por ejemplo, el caso de Ángel García, actual director de innovación. Fue director de asesoría jurídica encargado con Wilman Terán. Fue uno de los que elaboró el informe para prorrogar en funciones a los jueces, una pretensión de la Revolución Ciudadana, y esto según los testimonios. O el actual director general de la Judicatura, Jaime Canseco, fue postulante a juez de la Corte Nacional de Justicia en el fallido concurso y pidió repetir las pruebas de confianza en un concurso irregular, sabiendo que no se debía ni podía repetir. Hoy está a la cabeza llevando adelante el nuevo proceso. Está también la ex asesora de Maribel Barreno, Jessica Chicaiza. Fue la encargada de los expedientes disciplinarios. Se elaboró el informe para destituir a Walter Macías y también fue nombrada en los testimonios anticipados como parte de un equipo de asesores que sabían todo lo que se hacía puertas adentro de la gestión de Wilman Terán. Se cuenta también a Milton Altamirano, jefe del Departamento de Innovación, hoy en la sede del Noroccidente. Fue un hombre de confianza de la procesada Maribel Barreno. Altamirano se lo recuerda por la escena del ascensor en la que intenta impedir que Barreno reciba una notificación por parte de la policía. ¿Quién es? Personajes que podrían resultar incómodos para una administración que intenta, o al menos predica, depuración y renovación. Rafael Correa es demandado formalmente por traición a la patria ante la Fiscalía General del Estado. La denuncia la presentó Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. La denuncia responde a los reiterados comentarios hechos por el expresidente Rafael Correa en contra de Ecuador, una de ellas al medio argentino TN5. Es la primera vez en la historia que sin consentimiento se entra a una sede diplomática en suelo extranjero. Esto es motivo de guerra. Yo lo he presentado porque es necesario en el Ecuador recuperar la paz. Y este no solo que es un requisito para el desarrollo del Estado ecuatoriano, es un requisito nacional. Asimismo, el exmandatario condenado en el caso Sobornos, en medio de este conflicto diplomático, ha añadido: fácilmente México, la segunda economía latinoamericana, podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80% del comercio internacional y nos hace quebrar en 2 meses. Todo lo dicho por el sujeto denunciado no puede ser considerado como libertad de expresión. La denuncia por el delito de traición a la patria hecha por la ministra de Trabajo Ivonne Núñez a Correa está tipificado en el artículo 553 del COIP, que establece una pena de hasta 13 años de prisión por divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Cuando la condición humana desciende a los confines más abyectos del alma humana, se combina la guerra. Existen no solo pruebas contundentes, sino respuesta por parte de la población ecuatoriana. Con esta nueva causa de investigación, el experto en materia penal asegura que el exmandatario complica aún más sus procesos judiciales llevados en nuestro país. El presidente Correa siga cometiendo delitos, va a tener más expedientes abiertos. Yo no conozco que en la historia política del Ecuador un expresidente se haya expresado en contra de su patria, pidiendo bloqueos continentales, pidiendo que invadan el Golfo de Guayaquil por parte de otro país. En otras de sus declaraciones, Correa también ha puesto en peligro el Tratado de Comercio que Ecuador suscribió con Europa. El asambleísta Henry Bosques anunció este viernes su salida de la bancada correísta y se convierte en el tercer legislador en abandonar las filas de la Revolución Ciudadana. La organización política inició una depuración interna antes de oficializar su posición al gobierno. Hacemos contacto con nuestra compañera Karen Aro para que nos cuente los detalles de esta información. Karen, buenas tardes. Así es, buenas tardes. El asambleísta Henry Bosques se convierte en el tercer legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana en abandonar sus filas. En una carta que envió este día viernes al presidente de la Asamblea, argumenta desacuerdos con las decisiones que ha tomado en los últimos días esta organización política. A la par, también la Comisión de Relaciones Internacionales este viernes retoma las comparecencias de los ministros de Defensa y la Canciller respecto de lo ocurrido en la Embajada de México. En el siguiente reportaje les cuento. Veamos. En menos de una semana, la bancada correísta pierde a 3 de sus asambleístas. Este viernes, mediante esta carta, el legislador por la provincia de Bolívar, Henry Bosques, anunció su salida.
Se suma a Javier Jurado y Milton Aguas, quienes también abandonaron las filas de la Revolución Ciudadana. Según el documento, Bosques da un paso al costado debido a desacuerdos en las últimas decisiones del partido. Pero al parecer no serán las únicas bajas. La RC inició una depuración interna para, con aquellos que se queden, inscribirse ante el CNE oficialmente como la oposición al gobierno. Se ha hablado de la legisladora Marcela Holguín, pero nada se ha oficializado. Sus compañeros prefieren no pronunciarse sobre ello. Lo que es público y lo que ha dicho la jefa de bancada, nosotros somos orgánicos, nos debemos a una línea orgánica y en ese criterio actuaremos como bancada. Holguín no estuvo presente en una rueda de prensa que ofreció la bancada, pero sí llegó al pleno. Saludó con el resto de legisladores y con otros se reunió en el salón. De lo que ocurra en esta bancada, el Partido Social Cristiano y ADN prefieren no pronunciarse. Dicen que la agenda legislativa no puede depender de una sola organización política. Yo me enteré por los medios de comunicación, igual que ustedes, es una decisión libre y voluntaria, cada persona es autónoma sobre sus actividades. Las 6 y aliados se encuentra unido, firme y consecuente con su política de progreso en libertad. La captura de Jorge Glass y la no comparecencia de los ministros en la Comisión de Fiscalización ahonda la crisis entre el correísmo y el gobierno. Según Pamela Aguirre, no insistirán, pero no renunciarán a los pedidos de información. Vamos a ver quién ordenó el operativo, quién ordenó que esté la Policía Nacional. Inaudito que la ministra Palencia ahora diga que por poco ni sabía. En tanto, en la Comisión de Relaciones Internacionales este viernes continuarán las comparecencias de los ministros de Defensa, Gobierno y la Canciller, intervenciones que fueron interrumpidas por los incidentes entre legisladores del pasado miércoles. Para evitar aquello, la sesión será virtual y reservada. Como había una entrega de información confidencial, no podía recibirla en el momento que era pública. Por eso se hizo este proceso de la moción de reserva. Según el presidente de esa comisión, luego de las comparecencias, elaborarán un informe para entregarlo al Pleno de la legislatura. Y bien, para finalizar, contarles que para la próxima semana se retomarán ya de forma normal las sesiones de todas las comisiones legislativas. Habrá que ver si es que esta nueva mayoría se reconforma finalmente en el Pleno. Esa es la información a esta hora, compañeros. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias. Las revelaciones dentro del juicio de Carlos Pollitt continúan este viernes. 2 ex empleados de Odebrecht encargados de administrar los sobornos de la constructora fueron llamados a testificar. El primero en ampliar su versión es Olivio Rodríguez. Él era empleado del Departamento de Operaciones Estructuradas, una oficina creada por Odebrecht para administrar los sobornos que repartía en varios países, principalmente América Latina. La otra testigo es Ángela Palmeira, quien también trabajaba en ese departamento. Ella fue mencionada por Geraldo de Souza, ex ejecutivo de Odebrecht, que trabajó en la oficina de Ecuador. En lo más destacado a nivel internacional, se registraron numerosas protestas en varios países sudamericanos. En Argentina, estudiantes marcharon contra los recortes en educación, mientras que en Chile presionaron por el avance de reformas sociales. Así, cientos de estudiantes en la capital argentina marcharon contra los recortes en educación impuestos por el presidente Javier Milei. Desde hace varios meses, las universidades enfrentan escasez de fondos y una inflación que aumenta cada vez más. Que con la excusa de que no hay plata, el gobierno viene decidiendo ajustar a las universidades nacionales. De igual manera, una huelga de autobuses afectó a varias personas que intentaban llegar a sus trabajos. El Sindicato de Transportistas de Buenos Aires exigió un aumento salarial para sus conductores. Unas 90 líneas de autobuses no operaron, lo que provocó que el tránsito en la ciudad se vuelva un caos. Todas las opciones que tenía de transporte para llegar a mi trabajo, todas paran. En Chile, trabajadores y estudiantes se manifestaron en la capital exigiendo la aprobación de reformas sociales, las cuales están estancadas en el Congreso durante varios meses. Los protestantes critican al gobierno de Gabriel Boric, destacando la necesidad de cambios en impuestos, pensiones y salud. Entre las principales demandas de la población está la creación de empleo y nuevas reformas integrales. Un llamado firme al gobierno de que cumpla los compromisos que hizo en campaña, sobre todo en el marco de la resolución de las reformas estructurales que necesitamos. En La Paz,
Bolivia, médicos concluyeron su tercer día de protestas contra un proyecto de ley que busca fijar su jubilación obligatoria a los 65 años, en lugar de ser voluntaria, como lo es actualmente. Los servicios de salud presentan problemas de personal y actualmente operan con capacidad limitada. La medida ha ganado apoyo en sindicatos de maestros y trabajadores universitarios. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida. Aproximadamente $7.60 costaría la hora de trabajo si gana el sí en la consulta popular, según lo ha dicho ya el Ministerio de Trabajo. Además, la Contraloría General del Estado identificó un posible perjuicio al Estado por alrededor de $1 millón en la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Los detalles al regresar. Más noticias en 24 horas. El gobierno ya tiene definido cuánto costará la hora de trabajo en el caso de que gane el sí en la consulta popular. Sin embargo, desde los trabajadores adelantan que, si aplica, interpondrán recursos. Falta poco más de una semana para la consulta popular y una de las preguntas más cuestionadas sigue siendo la aplicación del trabajo por horas. Desde el Ministerio de Trabajo ya tienen definido el valor. Inicia con $7.80 y puede llegar hasta $12.99 en el sector petrolero. Pero aquello será únicamente si se trabaja durante los fines de semana o feriados. Revisemos los cálculos. Actualmente el sueldo básico es de $460. Cada semana se trabajan 40 horas, lo que al mes suman 160. En ese sentido, la hora de trabajo costaría $2.88, valor al que hay que sumarle el beneficio del 13º y cuarto sueldo, vacaciones anuales y aportaciones al IES, lo que da un total de $3.80. Pero si se trabaja durante el día hasta las 24 horas, el valor pasa a $5.70. Y si es desde las 24 horas hasta las 6 de la mañana, el valor será de $7.60, igual que en jornada extraordinaria. En el caso del salario mínimo sectorial, el valor de la hora ascendería a $8.23 y en el sector petrolero a $12.90. Es necesario incluir los beneficios de ley porque es una exigencia de la Corte Constitucional. El contrato por hora tiene que ser por primera vez, deberá ser registrada en el Ministerio de Trabajo y nosotros como ente rector daremos el seguimiento. Sin embargo, desde los trabajadores no están de acuerdo. Marcela Arellano, presidenta de la Central de Organizaciones Sindicales, asegura que aplicar esta nueva forma de trabajo no solo que precariza el empleo, sino que pone en riesgo al seguro social. Probablemente este tipo de contratos sí implique una reducción de empleo. No hay ningún mecanismo en el anexo que plantee cómo se va a pagar al Seguro Social. Entonces también impactará en el IES. La disminución de los aportes del IES no permitirá que los trabajadores se pensionen, por ejemplo. En caso de que gane el sí en la consulta popular, el Ministerio de Trabajo tendrá 30 días para emitir los acuerdos que regulen los contratos a plazo fijo y por horas. Además, de acuerdo con la funcionaria, en estos casi 5 meses de gobierno, se han creado 66,000 plazas de empleo para jóvenes entre 18 y 29 años. El gobierno descarta los apagones, pero reconoce que los embalses de hidroeléctricas estratégicas están en un nivel bajo y a centímetros de su cuota mínima de operación. Que al momento los apagones están descartados, reiteró en varias ocasiones la ministra de Energía, Andrea Robo, durante una entrevista radial la mañana de este viernes. Pero lo que sí se reconoce desde la cartera de Estado es que los embalses de las hidroeléctricas estratégicas del país están a centímetros de su cota mínima de operación. Mazar se encuentra a 40 centímetros de su embalse mínimo. Esto se debe a la falta de lluvias en el país. Efectivamente, los embalses están en un nivel bajo. Los apagones como tal los hemos descartado. La ministra de Energía añade que la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair continúa generando una alta cantidad de electricidad. Coca-Codo está generando por sobre el 24% de nuestra demanda. No hemos tenido problemas en este momento con Coca-Codo. Arrobo recordó que las restricciones en la venta de energía por parte de Colombia continúan. Y es que la sequía sigue presente en el país cafetero, tanto así que en la capital, Bogotá, inició
iniciaron los cortes en el suministro de agua. Sin embargo, nos siguen exportando energía. Para el día de ayer importamos 2.17 gigavatios, es decir, más del 2% de la demanda, cuando sí hemos tenido días en los que hemos importado el 1%. En este momento, cada megavatio que nosotros podemos aprovechar cuenta. La falta de inversión en el sector eléctrico del país ha hecho que el día de hoy Ecuador tenga un sistema frágil que no sea capaz de tolerar el aumento en la demanda de energía tras las altas temperaturas registradas, dijo la ministra. El sector industrial privado está aportando actualmente a disminuir la cargabilidad con la autogeneración de electricidad. Las mineras están aportando con autogeneración. DP World, que también es una industria que para bajar esa cargabilidad también ha aportado. La ministra aseguró que el mantenimiento de los parques térmicos ha permitido la recuperación de 145 megavatios. La Contraloría General del Estado identificó un posible perjuicio al Estado por alrededor de $1 millón en la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. La entidad determinó responsabilidades civiles en contra de 3 funcionarios y un contratista que prestaron servicios entre 2017 y 2020 en SELEC. Los trabajadores no impusieron multas por los incumplimientos contractuales de la compañía a cargo de terminar las obras civiles en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Ecuador avanza con la solicitud del crédito de servicio ampliado al Fondo Monetario Internacional. En septiembre se tiene previsto que sea entregado el primer desembolso al país. El monto adquirido podría ayudar a pagar la deuda e intereses pendientes con el FMI. Se trata de una línea de crédito especial pequeña a la que Ecuador ha solicitado al Fondo Monetario Internacional. El monto que espera recibir el gobierno ecuatoriano es de $3.000 millones que podrán ser cancelados al FMI en un plazo de 10 años y con un interés del 4%. Analistas económicos aseguran que el primer desembolso podría ser en septiembre. Ecuador lo que pretende con los 3.000 millones es pagar esos desembolsos o esas cuotas de los préstamos anteriores. Es decir, con el mismo dinero del fondo, yo voy a cancelar las cuotas que tengo pendientes y voy a generar un nuevo endeudamiento, pero esta vez a un mayor plazo. El total de la deuda externa ecuatoriana asciende a más de $46.000 millones. Ecuador le debe a organismos multilaterales internacionales más de $25.000 millones, incluido atrasos e intereses. De este monto, alrededor de $8.000 millones corresponden a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esta última cantidad no contempla intereses y recargos. Para el periodo 2023 al 2033, es decir, durante 10 años, deberíamos pagar $2.525 millones en cargos e intereses, pero solo de recargos vamos a pagar $1.079 millones. Es decir, que estos recargos son los que están realmente encareciendo la deuda que tiene Ecuador con el FMI. Ecuador es el segundo país que más dinero la deuda al FMI. Primero se encuentra Argentina y en tercer lugar Egipto. Con la solicitud de crédito mencionada, 23 serían los acuerdos de crédito entre la institución central del Sistema Monetario Internacional y el gobierno ecuatoriano. Momento de una pausa, amigos, pero les invito para que continúen junto a nosotros. Al regresar les contamos, al menos 15 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Guayaquil, Durán, en Guayas. Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas convocó a 1.800 reservistas militares de que este día, sábado 13 de abril, empezarán su entrenamiento. Ya les contamos los detalles. Más noticias. Al menos 15 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Guayaquil y Durán, en la provincia del Guayas. Uno de los casos se registró en un parque de la calle Gallegos Lara, suroeste de Guayaquil. Allí está Ricardo Alcíbar con más información. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos justamente en el suroeste de la ciudad de Guayaquil para informar lo que ha ocurrido en las últimas 12 horas en la ciudad de Guayaquil. Y es que al menos 15 personas fueron asesinadas, esto entre las ciudades de Guayaquil y Durán. Acá justamente en el suroeste de la urbe porteña, entre las calles Robles Chambers y también de Gallegos Lara, 5 personas fueron asesinadas. Ante lo que ha sido esta jornada violenta en estas dos ciudades, les hemos preparado un reportaje. Veamos.
Fue en este parque, ubicado en las calles Gallegos Lara y Azuay, en el suroeste de Guayaquil, donde 5 hombres fueron asesinados pasadas las 9 de la noche de este jueves por sicarios que llegaron en 3 motocicletas y un carro. Tanto DINASED como Policía Judicial y Dirección General de Inteligencia se encuentran trabajando para dar con el paradero de las personas que causaron este hecho. Entre los asesinados se encuentra un menor de edad de 16 años y un hombre con 2 antecedentes penales por estafa y homicidio. Esa hipótesis, que es una de las que se está manejando, que son personas que se dedicaban en este sector a vender sustancias sujetas a fiscalización. Este caso forma parte de al menos 15 crímenes reportados entre Guayaquil y Durán en menos de 12 horas. En el cantón ferroviario, en el sector del Arbolito, 2 hombres fueron asesinados. Uno de ellos es policía en servicio activo. Aproximadamente 3 horas después, otro sujeto fue baleado en el sector de Los Helechos. Mientras esto sucedía, en el sector de las Malvinas suroeste de Guayaquil, 2 hombres fueron acribillados casi en simultáneo y a tan solo calles de distancia. También la central de emergencia CQ911 recibió alertas de sicariato en los sectores de la 29 y Sedalana, suburbio de la ciudad, en la isla Trinitaria y en el sector de la Valerio Estacio al norte. Pero la violencia no se detuvo ahí. Pasada la medianoche, una pareja fue asesinada en las calles Pío Jaramillo. Ellos se movilizaban en una moto cuando fueron atacados. La Policía Nacional de la Zona 8 asegura estar investigando estos hechos delictivos, en los cuales no se ha reportado detenidos hasta el cierre de este reportaje. Y pese a que en las últimas 12 horas se han reportado el mayor número de muertes violentas en la ciudad de Guayaquil, el cantón Durán se ha vuelto la ciudad más violenta de la provincia del Guayas, con un aumento de los asesinatos de al menos el 306%, según datos proporcionados por la Policía Nacional. Hasta acá el enlace en vivo desde el suroeste de la urbe porteña. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ricardo. Muchas gracias. Ahora les contamos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas convocó a 1.800 reservistas militares que este sábado 13 de abril empezarán su reentrenamiento. Los reservistas participarán como apoyo a la seguridad del proceso electoral del próximo 21 de abril. Serán 1.800 reservistas militares del Ecuador que formarán parte del reentrenamiento denominado Fortaleza 2024, que empezará este sábado 13 de abril. Esto tras una convocatoria del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por disposición del Ministerio de Defensa. En realidad necesitamos un contingente de 1.800 reservistas y hasta el día de ayer en la página web de la Dirección de Movilización se encontraban ya registrados 15.600 efectivos. Y es que el artículo 63 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio estipula que los ciudadanos que integran las reservas y que han recibido preparación militar podrán ser llamados al servicio activo por 2 razones: peligro inminente por agresión externa, de guerra internacional o de grave conmoción interna, o reentrenamiento militar mediante acuerdo ministerial. En esta ocasión, el reentrenamiento militar se debe a la necesidad de completar los requerimientos de las Fuerzas Armadas para la consulta popular del 21 de abril. Está programado en 2 fases. Una fase teórica que está dentro de las unidades militares, recordarán todo lo que corresponde a la instrucción militar, y luego en una fase práctica el apoyo a las instituciones del Estado. En esta oportunidad daremos el apoyo al CNE. Esto debido a que en medio del conflicto armado interno, el personal militar continúa desplegado en las cárceles del país en busca de desarticular a las bandas terroristas que operan en el país. El registro finalizó este 12 de abril y a las 7 de la mañana de este sábado 13 de abril, los 1.800 reservistas escogidos deberán presentarse en los repartos militares de Quito, Latacunga, Santo Domingo, Machala, Guayaquil, Cuenca e Ibarra. Y se prevé que el reentrenamiento termine el 23 de abril. Ahora en nuestro segmento de Economía para Todos revisaremos cifras sobre el déficit o superávit fiscal desde el año 2000 hasta el año pasado 2023. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. Este es el déficit o superávit fiscal desde el año 2000 hasta el año pasado, el 2023. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de todo el sector público no financiero, siempre ajustado por inflación para hacer los datos comparables. Y resulta que entre el 2000 y el 2008 siempre tuvimos superávits. O sea, nuestro ingreso era más alto que nuestros gastos. Pero desde el 2009
todos los años, sin excepción de uno solo, hemos tenido déficits. Y en varios años los déficits han sido significativos, como en el 2016 o en el 2020, donde en parte se explica por un terremoto o una pandemia. Pero también hay años con altos déficits sin ninguna razón en especial, como el 2014 o el 2023. Lo más inexplicable son años como el 2013 o 14, donde nos endeudamos a pesar de tener altos precios de petróleo y buenos ingresos. Porque el problema de tener déficits es que para financiarlos hay que endeudarse. Por eso es que, como veremos en un próximo programa, la deuda pública del Ecuador ha venido creciendo rápidamente desde el 2009. Muchas gracias. Economía para todos. En corto, hablemos de trabajo con la ministra de Trabajo, que nos confesó cuáles fueron sus primeros trabajos. Hemos quedado sorprendidas. Nos vemos a las 14:30.